Bien, vamos a desarrollar un pequeño clip sobre los cambios europeos en el derecho a la educación. Este clip puede resultar de interés tanto para personas que habiten en el espacio europeo como también para otras que habiten en otros entornos, por la razón de que las innovaciones educativas, como se demuestra históricamente, fluyen y se incorporan en un entorno u otro entorno. Eh, Quiere decir que lo que se comenta aquí sobre los cambios europeos, más pronto que tarde, acabarán incorporándose a otros entornos geográficos. Como ya dije, el punto de inflexión lo podemos encontrar en el informe de una comisión encabezada por Jacques Delors para la UNESCO sobre aprendizaje o aprendizaje hay un tesoro dentro, que incorpora una serie de arsenal teórico, como pueda ser la noción de competencia, pero que sobre todo pone el foco en los procesos de aprendizaje más que en los procesos de enseñanza. Y esto es lo que va a determinar una serie de cambios en el ámbito europeo que voy a comentar. Fundamentalmente voy a referirme a dos procesos, la dificultad de comprensión de los cuales radica en que, aunque son dos procesos autónomos, por decirlo así, se remiten mutuamente. Es decir, son dos procesos que tienen su lógica interna, en la cual, por ejemplo, no participan los mismos países, pero, por decirlo así, los dos son una parte, o ambos son una parte del otro proceso. Estos procesos son la construcción, el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior, HEA por sus siglas inglesas, que a veces también se menciona como Espacio Europeo de Educación e Investigación Superior y se conoce también como Proceso de Bolonia. De este proceso forma parte los Estados miembros de la Unión Europea, más otros países, tanto otros países como los denominados pequeños estados, por lo que en la actualidad el número de estados implicados en este proceso se acercará probablemente a los 50 estados. Por otra parte, tienen ustedes el establecimiento del marco europeo de cualificaciones, se entiende como cualificaciones profesionales, en el doble sentido de que toda cualificación profesional está vinculada con un desempeño laboral, pero también con una formación asociada, con una formación que poco a poco va perfilándose como una formación modular. Voy a ir comentando estos dos procesos con mayor detalle. En el caso del Espacio Europeo de Educación Superior, los ministros responsables de educación superior acuerdan en estas conferencias bianuales dos modificaciones que resultan fundamentales. Por una parte, la simplificación de todo título de educación superior a dos niveles, que son el nivel de grado y el nivel de posgrado, dentro de los cuales se encuentran las maestrías, los másters o los doctorados. Estos grados o posgrados se miden en función de una unidad básica, que es el crédito, o mejor dicho, el crédito llamado ECTS, siglas que corresponden a Sistema de Transferencias de Créditos Europeos, y aquí está la gran novedad, se establecen a partir de tiempo de aprendizaje efectivo. Es decir, un crédito ECTS corresponde aproximadamente a 25 o 30 horas de aprendizaje efectivo según la asunción de los diversos Estados miembros, y los grados o posgrados se establecen a partir de un número
de créditos ECTS. Puede ser, por ejemplo, un grado, en algunos países serán 180 créditos, en otros serán 240 créditos. Lo importante es que el crédito ya no se define como tiempo de enseñanza, ni tan siquiera como tiempo de docencia, porque se asume que el estudiante puede realizar actividades de aprendizaje al margen o de manera complementaria al tiempo de docencia efectiva. Los docentes, por lo tanto, tienen que computar aquellos aprendizajes que se realizan en el aula, pero también aquellas actividades que proporcionan aprendizaje fuera del aula. Y esta manera es la manera como tenemos de programar, por así decir, las diversas asignaturas, las diversas materias a partir del proceso de Bolonia. Por otra parte, el Marco Europeo de Cualificaciones parte de la necesidad de la libre circulación de la fuerza de trabajo. La Unión Europea se define como un espacio sin fronteras. Hay que decir que evidentemente sin fronteras interiores, porque sí que tiene fronteras exteriores, aunque eso no lo dicen los documentos fundacionales. Los documentos fundacionales hablan de un espacio sin fronteras y en el que en principio pueden circular libremente los capitales, las mercancías y las personas, entendiendo por personas también, digamos, las personas en tanto que sujetos activos, en tanto que fuerza de trabajo. Como ya decía Marx, la fuerza de trabajo es una más de las mercancías. Por lo tanto, para poder garantizar esta libre circulación, tanto las mercancías como también la fuerza de trabajo tienen que ir perfectamente determinadas, perfectamente etiquetadas. Y por lo tanto tenemos que establecer las diversas relaciones entre los sistemas nacionales de cualificación. Esta es la pretensión del Marco Europeo de Cualificaciones, es decir, poder integrar los diversos sistemas nacionales de cualificación. ¿Y cómo se hace esto? Fundamentalmente a partir de una escala de 8 niveles de competencia. Los niveles superiores, el octavo, el séptimo y el sexto, corresponden a educación superior, que están definidos respecto de los conocimientos, las aptitudes o las competencias sociales, y se entiende por competencias sociales, por ejemplo, la responsabilidad, la autonomía de determinado desempeño profesional. Bien, pues con estos 8 niveles, o mejor dicho, a estos 8 niveles de competencia definidos respecto de conocimientos, aptitudes y competencias sociales, respecto de este esquema, tienen que ser definidos por los sistemas nacionales de cualificación todas las cualificaciones reconocidas en el ámbito de ese Estado. Y es este marco el que permitiría la libre circulación de las personas, en tanto que personas activas, en tanto que fuerza de trabajo. Bien, hay que decir que los sistemas nacionales de cualificación son bastante heterogéneos. Tenemos países que, por ejemplo, pues definen menos de 200 cualificaciones profesionales u otros países que definen, por ejemplo, el caso español, más de 600 en niveles, digamos, no universitarios. Bien, pero todas estas cualificaciones tienen que ir referidas al marco europeo de cualificaciones. Hay un pequeño caso, de este marco europeo de cualificaciones que se refiere a las cualificaciones lingüísticas y que realmente se ha extendido de manera exitosa en lo que se refiere a las cualificaciones en los diversos idiomas de la Unión Europea. Es decir, ya es habitual una clasificación de las acreditaciones a partir de un sistema A1, A2, B1, B2, C1, C2, etcétera, ¿no? Bien, pues este sería un pequeño elemento dentro de este marco europeo de las cualificaciones que aspira, ya digo, a integrar todos los sistemas nacionales de cualificación. Como pueden ver,
El marco europeo, que se refiere a los países de la Unión Europea, forma parte de un movimiento más amplio en el que se integran otros países, como en el caso del Espacio Europeo de Educación Superior, y el Espacio Europeo de Educación Superior viene a determinar aquellos niveles de competencia superiores vinculados a la educación superior. Estos procesos están relacionados con cambios normativos. En el caso de la Unión Europea hay que hacer mención de la llamada Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que viene a ser, aunque algunos países tenían recelos en denominarla así, una especie de constitución europea. Esta carta fue proclamada, preparada en el año 2000, sometida a referéndum en algunos países europeos y se incorpora como materia normativa en la mayoría de países a partir del año 2007. En el caso español también se incorpora como materia normativa desde su aprobación y además mayoritaria en referéndum general. ¿Qué dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre lo que nos interesa en este curso, que es el derecho a la educación? Bien, aquí tienen el artículo 14 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y he puesto el texto que ya vimos en otro clip anterior de la Declaración Universal de Derechos Humanos para que adviertan ustedes las diferencias. Me interesa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que formula el derecho, que proclama el derecho a la educación en 3 epígrafes, que voy a leer ahora. Me interesarán sobre todo los dos primeros. El primero dice: toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. El segundo dice: este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Y el tercer punto: se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Bien, voy a comparar el epígrafe primero del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos con los dos primeros epígrafes de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aquí tienen los textos correspondientes y he añadido también las traducciones oficiales en portugués y en inglés. Como ya comenté anteriormente, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cierto sentido resultaba paradójico, porque si bien afirmaba que toda persona tenía derecho a la educación, determinaba a continuación una serie de etapas y aceptaba que estas etapas no eran universales. De hecho, de la instrucción técnica y profesional, la declaración decía que tenía que ser generalizada, o de los estudios superiores que tenían que ser iguales para todos en función de los méritos. Esta era la gran paradoja, además de un cierto sesgo clasista, hablando de instrucción para los niveles inferiores y estudios superiores para los niveles superiores. Bien, van a advertir cómo se reformula esto prácticamente 60 años después en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Fíjense que el primer epígrafe lo que viene a hacer es ampliar la misma noción de derecho a la educación. Es decir, ya no se formula el derecho a la educación simplemente con este término, con el término educación, sino que, por decirlo así, se amplía su contenido. Se dice literalmente: toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente. Alguien podría pensar que estamos ante dos derechos, el derecho a la educación y el derecho al acceso a la formación profesional y permanente. Pero esto no es así, porque inmediatamente el epígrafe segundo
se formula en singular. Este derecho, se refiere al derecho formulado en el punto anterior, incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Adviertan, por tanto, que aquí ya no estamos ante una determinación de etapas, como en la Declaración de 1948, sino con una especie de ampliación semántica, de ampliación de la noción de educación, que pasa a ser educación y acceso a la formación profesional y permanente. O, si ustedes quieren, en otras lenguas, lo que se llama también formación vocacional o formación continua. Bien, quiere decir que estos elementos, la formación profesional, la formación continua permanente, ya no son accesorios, ya no son etapas que se pueden cursar o no se pueden cursar, sino que ahora se introducen, por así decir, en el mismo núcleo del derecho a la educación. Naturalmente también este derecho incluirá la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria, pero, por así decir, esto ya se ha desencajado, ya es un segundo epígrafe distinto a la formulación del derecho, ¿no? Advertirán también que ya no hay mención a los estudios superiores, y uno podría entender que esta mención que aparecía en la Declaración del 48 está, por así decir, subsumida en la formación profesional y permanente. Es decir, la instrucción técnica y profesional, los estudios superiores, se conciben ahora en el ámbito de la formación profesional y permanente. Es decir, lo que está subrayando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ya no es esta percepción de la educación como el cumplimiento de una serie de etapas que se pueden cumplir o no cumplir sin que se conculque el derecho, sino más bien se centra en la importancia del acceso a la formación profesional y permanente como un elemento que no se puede conculcar. Es decir, los individuos tienen que tener abierto siempre este acceso a la formación profesional y permanente. Y estos son modificaciones que van de la mano de otros, naturalmente, de otros avances en la teorización educativa, pero que son bien importantes y que van a tener su reflejo a la hora de precisar los puntos de referencia para estudiar las variables que vinculan sociedad y educación, como vamos a ver en clips posteriores. Bien, muchas gracias por su atención y les invito a que continúen con este curso, porque van a ver cómo se concreta estas formulaciones generales en análisis mucho más detallados. Muchas gracias por su atención.